La mentira más cara que te han vendido. Hay una industria multimillonaria construida sobre tu debilidad. No lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico. Cada aplicación de productividad, cada curso de motivación, cada video de cómo cambiar tu vida en 7 días, cada gurú sonriente vendiéndote su sistema secreto. Todos ellos dependen de que tú sigas fallando, porque si realmente cambiaras, dejarías de comprar sus productos. La motivación es el negocio más rentable del mundo, porque su producto nunca funciona de manera permanente. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente motivado. Quizá fue después de ver un video poderoso, o de leer un libro que te cambió la perspectiva, o de tener una conversación que te encendió por dentro. ¿Recuerdas esa sensación? Esa energía particular que te hacía sentir que esta vez sería diferente, que esta vez ibas a cambiar de verdad, que esta vez tenías lo que necesitabas para ser la persona que siempre quisiste ser. ¿Y qué pasó 3 días después? Para la mayoría de las personas, la respuesta es silencio incómodo. La motivación se fue, la emoción se evaporó, la vida real volvió con toda su gravedad, y tú volviste exactamente a donde estabas antes, quizás con un poco más de culpa añadida, que es el ingrediente secreto que te mantiene buscando la próxima dosis de motivación. Este ciclo tiene un nombre técnico en psicología del comportamiento. Se llama Intention Action Gap, la brecha entre la intención y la acción, y es la trampa más sofisticada que existe para el ser humano moderno porque se disfraza de progreso. Sentirte motivado se siente como avanzar, pero no lo es. Es solo sentirte bien mientras estás exactamente en el mismo lugar. Lo que vas a aprender en este guión no es motivación. Es la diferencia entre la motivación y lo que realmente funciona. Es la arquitectura real de la disciplina, no la versión romantizada que venden en los pósters con frases de Churchill, sino el mecanismo biológico, psicológico y conductual que convierte a personas ordinarias en máquinas de ejecución consistente. Y voy a darte algo que la industria de la motivación nunca te dará porque destruiría su negocio. Un sistema que funciona precisamente cuando no te sientes motivado, cuando estás cansado, cuando tienes miedo, cuando el mundo dice que es suficiente, cuando la parte más antigua de tu cerebro grita que pares. Porque ese momento exacto en que todo en ti quiere rendirse, ese es el único momento que importa. Los samuráis japoneses tenían un concepto que llamaban Bushido, el camino del guerrero. No era una filosofía de motivación, era una filosofía de obligación. El samurái no preguntaba si tenía ganas de cumplir con su deber. El deber existía independientemente de sus ganas. La disciplina no era una opción que consideraba cuando se sentía bien. Era la estructura dentro de la cual vivía su vida entera, cuando se sentía bien y cuando no. Los estoicos romanos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, construyeron el sistema filosófico más práctico para el rendimiento humano que ha existido en la historia occidental. Y el núcleo de ese sistema no era la motivación, era la comprensión clara de qué está bajo tu control y qué no. Y el compromiso absoluto de ejecutar lo que está bajo tu control con independencia de todo lo demás. Esto es lo que vas a construir en los próximos 30 días. No motivación, no entusiasmo artificial, no rituales de mañana que te hagan sentir que estás progresando sin realmente progresar. Vas a construir una arquitectura de vida donde la disciplina es la respuesta automática, donde la ejecución no requiere debate interno, donde la pregunta no es si hacerlo sino simplemente cómo hacerlo mejor. Bienvenido al camino que la mayoría elige no tomar, no porque no puedan, sino porque nadie les explicó con claridad que podían. Capítulo 1. ¿Por qué la motivación es tu enemiga? Voy a decirte algo que nadie en la industria del desarrollo personal tiene incentivo para decirte. La motivación no solo es insuficiente para producir cambio real, sino que activamente te hace daño cuando dependes de ella. No es un accidente que te sientas motivado durante el video y vuelvas a ser la misma persona 2 días después. No es un fallo de tu carácter. Es la biología funcionando exactamente como fue diseñada, en contra de tus metas modernas. Aquí está la neurociencia que nadie te explica. La motivación es una respuesta emocional generada principalmente por la dopamina, el neurotransmisor del placer anticipatorio. Cuando ves algo que tu cerebro percibe como una recompensa futura posible, como la vida que podrías tener si cambias, libera dopamina. Esa dopamina se siente como motivación, como energía.
como certeza de que puedes hacerlo. El problema es que la dopamina es un sistema de anticipación, no de ejecución. Tu cerebro no libera dopamina cuando estás haciendo el trabajo difícil. La libera cuando está anticipando la recompensa. Y una vez que la anticipación se normaliza, una vez que el nuevo video ya no es nuevo, o el nuevo objetivo ya no es emocionante, la dopamina cae, y con ella cae la motivación. Esto explica perfectamente el patrón que reconoces en tu propia vida. El entusiasmo inicial, el compromiso sincero, la acción energética durante los primeros días, y luego la caída, no porque seas perezoso, sino porque el sistema de recompensa anticipatoria de tu cerebro se normalizó y dejó de producir la sustancia química que se sentía como fuerza de voluntad. Roy Baumeister, cuya investigación sobre el ego de Plessien mencionamos antes, también estudió algo igualmente importante: la relación entre las emociones positivas intensas y el rendimiento posterior. Lo que encontró fue contraintuitivo y devastador para la industria motivacional. Los periodos de alta emoción positiva, como los que produce la motivación, frecuentemente van seguidos de periodos de baja ejecución, precisamente porque la emoción intensa agota los recursos cognitivos necesarios para el autocontrol. En otras palabras, el video motivacional que te deja ardiendo de entusiasmo está consumiendo recursos que necesitarías para ejecutar. La emoción tiene un costo, y ese costo se paga en ejecución. Hay un experimento fascinante realizado por la Universidad de Nueva York que lo ilustra perfectamente. Dividieron a participantes en dos grupos. Al primero le pedían que visualizaran vívidamente el resultado deseado de una meta importante. Al segundo le pedían que visualizaran el proceso necesario para lograr esa meta. Medían después cuánta energía física tenía cada grupo, literalmente midiendo la presión sanguínea como indicador de activación física. El grupo que visualizó el resultado deseado, que es exactamente lo que te enseñan en los vídeos motivacionales, tenía significativamente menos energía física después. Su cuerpo había interpretado la visualización como si el objetivo ya estuviera parcialmente logrado, y había reducido la activación en consecuencia. El grupo que visualizó el proceso tenía más energía y mejores tasas de completación de la tarea. La motivación, literalmente, engaña a tu cerebro haciéndole creer que ya avanzaste. Y esa ilusión de avance te cuesta el avance real. Entonces, si no la motivación, ¿qué? La respuesta tiene dos palabras que la cultura pop del éxito ha convertido en clichés, y que necesito rescatar de ese destino para que puedas verlas por lo que realmente son. Sistemas y hábitos. Un sistema es un conjunto de comportamientos estructurados que produce un resultado predecible independientemente del estado emocional de quien lo ejecuta. Un avión tiene sistemas de vuelo que funcionan si el piloto está emocionado, cansado, asustado o contento. El sistema opera con independencia del estado emocional del operador. Tú necesitas sistemas, no motivación. Un hábito es un comportamiento que se ha automatizado a través de la repetición hasta el punto donde no requiere decisión consciente para ejecutarse. No te motivas para lavarte los dientes. No hay un video inspiracional sobre higiene dental. Lo haces porque lo has hecho miles de veces y tu cerebro lo ejecuta en modo automático, sin consumir recursos de la corteza prefrontal. Tus comportamientos más importantes necesitan volverse hábitos con esa misma inevitabilidad. No algo que haces cuando te sientes bien, algo que simplemente haces, como respirar, como caminar, como lavarte los dientes. La transición de depender de la motivación a operar desde sistemas y hábitos es la transición más importante que un ser humano puede hacer en relación con su propio rendimiento. Y es la transición que los próximos 29 días de este programa van a producir en ti, si decides comprometerte con el proceso en lugar de con la emoción. Pero primero necesito que entiendas algo sobre el enemigo. Porque la pereza, la procrastinación, la falta de disciplina, no son lo que crees que son. Y si las diagnosticas mal, los remedios que eliges no solo no funcionan, activamente empeoran el problema. Capítulo 2. El verdadero rostro de la pereza. La pereza no existe. Sé que eso suena provocador, especialmente si llevas años creyendo que tu problema es que eres perezoso. Pero la pereza como característica de personalidad fija, como rasgo que algunas personas tienen y otras no, es una ficción conveniente que te impide diagnosticar el problema real y por tanto encontrar la solución real. Lo que llamamos pereza es siempre una de 4 cosas, y cada una requiere un tratamiento diferente.
Confundirlas es la razón por la que la mayoría de los intentos de cambio fallan. La primera forma de pereza es en realidad miedo disfrazado. Cuando procrastinas en escribir el libro, en llamar al cliente importante, en tener la conversación difícil, en lanzar el negocio, frecuentemente no es porque no tengas energía, es porque tienes miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a descubrir que intentaste con todo y no fue suficiente. Moverse hacia algo que podría confirmar tus peores creencias sobre ti mismo requiere el tipo de valentía que no puede generarse con motivación, porque la motivación no toca el miedo, solo lo enmascara temporalmente. La segunda forma de pereza es en realidad falta de claridad. Cuando no sabes exactamente qué hacer a continuación, tu cerebro evita la tarea completa. El cerebro humano está diseñado para resolver problemas bien definidos. Cuando el siguiente paso es borroso, vago, o requiere primero resolver la ambigüedad antes de poder ejecutar, el sistema nervioso registra eso como una tarea aversiva y la evita. No eres perezoso, estás bloqueado por ambigüedad. El remedio no es motivación, es claridad. La tercera forma de pereza es en realidad agotamiento genuino. El mundo moderno glorifica el agotamiento como evidencia de compromiso. Dormir poco se usa como señal de estatus. El cuerpo y la mente que no han sido recuperados adecuadamente no son perezosos cuando no pueden rendir al máximo. Son sistemas que operan con recursos insuficientes. Pedirle a una batería al 5% que funcione como una al 100 es absurdo. Pero es exactamente lo que la mayoría de las personas se exige y luego se llama a sí misma perezosa cuando falla. La cuarta forma de pereza es en realidad desalineación de valores. Cuando lo que se supone que debes hacer no está genuinamente conectado con lo que más te importa, con tus valores más profundos y tu sentido más auténtico de propósito, tu sistema nervioso genera resistencia. No porque seas perezoso, sino porque en algún nivel más profundo que el consciente, sabes que estás usando tu única vida en algo que no importa realmente. Esa resistencia es sabiduría del organismo, no debilidad del carácter. Entonces, antes de hablar de cómo construir disciplina, necesitas hacer el diagnóstico correcto. ¿De qué tipo de falsa pereza sufres? La respuesta cambia todo lo que viene después. Si es miedo, la herramienta es la acción imperfecta deliberada. No esperar a sentirte listo porque nunca te sentirás listo. Hacer la cosa más pequeña posible en la dirección correcta repetidamente hasta que el miedo se calibre correctamente. Si es falta de claridad, la herramienta es la planificación descendente. Partir desde el resultado deseado y trabajar hacia atrás hasta que el siguiente paso sea tan específico y concreto que no requiera ninguna decisión para ejecutarlo. Solo ejecución. Si es agotamiento, la herramienta es la recuperación estratégica, no la motivación extra. Más motivación sobre un sistema agotado es como más gasolina en un coche con el motor roto. La recuperación no es el opuesto de la productividad, es la condición necesaria para ella. Si es desalineación de valores, la herramienta es la auditoría de propósito. Una revisión honesta y a veces dolorosa de si lo que estás persiguiendo es genuinamente tuyo, o si lo estás persiguiendo porque alguien más lo valoró y tú adoptaste ese valor sin examinarlo. Hay un concepto en la filosofía estoica que Epicteto desarrolló con particular claridad y que es la base de todo lo que vamos a construir juntos. Lo llamó la dicotomía del control. Hay cosas en tu vida que están bajo tu control y cosas que no lo están. Lo que está bajo tu control son tus pensamientos, tus juicios, tus valores, tus respuestas, tus acciones deliberadas. Lo que no está bajo tu control es todo lo demás. El clima, la opinión de los demás, los mercados, el pasado, la biología con la que naciste. La persona que no tiene disciplina gasta la mayoría de su energía mental preocupándose por lo que no puede controlar y muy poca energía ejecutando lo que sí puede controlar. La persona con disciplina de hierro hace exactamente lo contrario. Identifica con precisión quirúrgica qué está en su círculo de control y dirige toda su energía hacia eso, ignorando deliberadamente todo lo demás. Esta distinción parece simple. Su implementación es lo más difícil que harás en tu vida y comienza con el diagnóstico correcto de dónde exactamente estás poniendo tu energía mental ahora mismo. Capítulo 3. La neurociencia de la voluntad de hierro. Tu cerebro tiene dos sistemas que están en guerra constante. Entenderlos no es solo un ejercicio intelectual interesante. Es la diferencia entre saber por qué fallaste en el pasado
y saber exactamente qué hacer diferente en el futuro. El primero es el sistema límbico. Antiguo, rápido, emocional. Es el cerebro del reptil y del mamífero primitivo. Evalúa cada situación en términos de placer o dolor, seguridad o amenaza, comodidad o incomodidad. Toma decisiones en milisegundos. No razona, reacciona y tiene una prioridad absolutamente clara: tu supervivencia y comodidad inmediata. El segundo es la corteza prefrontal. Nueva evolutivamente, lenta, racional. Es el cerebro del ser humano moderno. Puede pensar en el futuro, puede retrasar la gratificación, puede evaluar consecuencias a largo plazo, puede decir no a lo que se siente bien ahora, por lo que será mejor después. Pero es lenta y se cansa, y cuando está cansada, el sistema límbico toma el control sin que tú lo notes. La procrastinación, la falta de disciplina, la elección del placer inmediato sobre la meta a largo plazo, casi siempre es el sistema límbico ganando la batalla contra una corteza prefrontal agotada o subcargada. No es debilidad moral, es neurología básica. Entonces, ¿cómo gana la corteza prefrontal? No en fuerza bruta. Nunca puede ganar en fuerza bruta porque el sistema límbico es más rápido y tiene acceso prioritario al comportamiento cuando la presión es alta. La corteza prefrontal gana diseñando el ambiente y los sistemas con anticipación, cuando no está bajo presión, de manera que cuando llega el momento de decidir, el sistema límbico recibe señales que favorecen el comportamiento correcto en lugar del cómodo. Esto tiene un nombre en la ciencia del comportamiento que usaremos mucho a lo largo de este programa: arquitectura de elección. La idea es que las personas toman decisiones no solo basadas en sus valores y su razonamiento, sino en función de cómo está estructurado el ambiente en que esas decisiones ocurren. Cambia el ambiente y cambias las decisiones sin necesitar más fuerza de voluntad. Richard Thaler, economista ganador del Premio Nobel, y Cass Sunstein desarrollaron la teoría del nudge basada en exactamente este principio. Las personas hacen mejores elecciones cuando el ambiente las empuja suavemente en la dirección correcta. No con reglas, no con motivación, con arquitectura, aplicado a tu vida. Si quieres ejercitarte en las mañanas, pon tu ropa de ejercicio junto a la cama la noche anterior. El sistema límbico al despertar verá señales físicas que facilitan el ejercicio en lugar de señales que facilitan el regreso al sueño. Si quieres comer mejor, pon la comida saludable al nivel de los ojos en el refrigerador y la comida no saludable en el estante más bajo. Si quieres leer más, pon el libro en el lugar donde normalmente está el teléfono. No estás luchando contra tus impulsos. Estás rediseñando tu ambiente para que tus impulsos te lleven en la dirección correcta. Pero hay algo aún más fundamental que la arquitectura de elección que necesitas entender sobre la neurología de la disciplina. Y es el concepto de la ventana de oportunidad. Mel Robbins, autora y ex abogada, desarrolló lo que ella llama la regla de los 5 segundos después de estudiar su propio comportamiento durante un periodo de su vida en que todo estaba colapsando. Su matrimonio estaba en crisis. Sus finanzas eran un desastre. Cada mañana posponía el momento de levantarse durante casi una hora. Un día, mientras veía una transmisión espacial, tuvo una idea que le cambiaría la vida y eventualmente la de millones de personas. Pensó en los cohetes que despegan. El conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. No hay negociación después del 1. El cohete va independientemente de cómo se sienta el cohete. ¿Qué pasaría si ella hiciera lo mismo? Si en lugar de negociar con ella misma cada mañana simplemente contara 5, 4, 3, 2, 1 y se levantara. Lo probó. Funcionó. No porque sea magia numérica, sino porque la neurología de la acción tiene una ventana de oportunidad que dura aproximadamente 5 segundos. Cuando tu cerebro tiene un impulso de hacer algo que sabes que es bueno para ti, tienes aproximadamente 5 segundos antes de que el sistema límbico genere una razón para no hacerlo. Si actúas dentro de esos 5 segundos, actúas. Si esperas más, el sistema límbico toma el control y te da una razón perfectamente convincente para no hacerlo. La regla de los 5 segundos no es sobre motivación, es sobre aprovechar la ventana de oportunidad antes de que el cerebro antiguo la cierre. 5, 4, 3, 2, 1. Actúa. No pienses. No evalúes. No negocies. Actúa. Esta regla simple, aplicada a los momentos críticos de tu día,
los momentos donde la disciplina se gana o se pierde, puede cambiar tu vida más rápido que cualquier sistema más sofisticado que hayas intentado, porque elimina el elemento que destruye toda disciplina, la deliberación. Cada vez que deliberas sobre si hacer algo que ya decidiste hacer, le das al sistema límbico la oportunidad de intervenir con sus argumentos de comodidad inmediata. Y el sistema límbico, con 4 millones de años de evolución detrás de él, es un abogado extraordinariamente bueno. La única manera de ganarle es no debatir con él. Y la única manera de no debatir con él es actuar antes de que la deliberación comience. 5, 4, 3, 2, 1. Capítulo 4. El Meto Samurái. Días 1 al 7. Los samuráis japoneses del periodo Edo desarrollaron una práctica que llamaban Kaizen. Hoy, ese término se usa en management corporativo y ha perdido algo de su fuerza original, pero en su contexto original significaba algo específico y poderoso. Mejora continua a través de cambios pequeños y consistentes aplicados a todos los aspectos de la vida. El Kaizen no es motivación, es la antítesis de la motivación. La motivación dice, cambia todo de una vez mientras todavía tienes energía. El Kaizen dice, cambia un 1% hoy, un 1% mañana, un 1% cada día, y deja que el tiempo haga el trabajo que la fuerza de voluntad nunca puede sostener. El matemático puede demostrarte que una mejora del 1% diaria durante un año produce un resultado 37 veces mejor que el punto de partida. No el doble, no el triple, 37 veces mejor. El poder del compuesto aplicado al comportamiento humano es tan devastadoramente efectivo que parece magia cuando lo ves desde afuera y parece absurdamente simple cuando lo entiendes desde adentro. Esta primera semana del programa de 30 días no trata de transformarte. Trata de establecer la base desde la que la transformación ocurrirá. Y la base tiene 4 elementos que los samuráis entendían como los pilares del guerrero. El primer pilar es la claridad de propósito. El samurái no cuestionaba su propósito en el calor de la batalla. Lo tenía definido antes de que comenzara. Tú necesitas lo mismo. Una declaración de propósito tan clara y tan específica que en el momento de máxima dificultad, cuando todo en ti quiere rendirse, puedas leerla y recordar exactamente por qué estás haciendo esto. No quiero ser más disciplinado. Eso no tiene suficiente gravedad emocional para sostenerse bajo presión. Algo más específico, algo más real, algo conectado a las personas y los valores que genuinamente importan en tu vida. En 12 meses quiero haber terminado el negocio que llevo 3 años posponiendo, porque mi familia merece la seguridad financiera que eso puede producir, y yo merezco saber que actué con el coraje necesario. ¿Ves la diferencia? La segunda versión tiene un destinatario real, tiene consecuencias reales, tiene dignidad en juego. El segundo pilar es el código de conducta. Los samuráis tenían el Bushido, un código de reglas de comportamiento que no se negociaban. No eran aspiraciones, eran obligaciones. Tú necesitas tu propio código, no 20 reglas. 3. Las 3 cosas que harás sin importar qué. Los 7 días de la semana, independientemente de cómo te sientas, independientemente de las circunstancias externas. Durante esta semana, esas 3 cosas deben ser simples hasta la obviedad. No heroicas, no impresionantes. Simplemente las que, si las haces consistentemente, mueven la aguja más importante de tu vida. Para muchas personas eso es levantarme a la hora que decidí, hacer 20 minutos del trabajo más importante antes de revisar el teléfono y registrar el día en un diario de 3 preguntas antes de dormir. Simple, no sexy, absolutamente poderoso en su acumulación. El tercer pilar es la eliminación del debate interno. El samurái en entrenamiento no preguntaba si quería practicar la espada hoy. La práctica existía fuera del dominio de la preferencia. Esto es lo que debes hacer con tus 3 comportamientos del código. Quitarlos del dominio de la decisión. No son cosas que decides hacer, son cosas que haces, como el corazón late, como los pulmones respiran, sin consultar con el sistema límbico si le parece bien hoy. El cuarto pilar es el registro diario de ejecución, no de sentimientos, no de reflexiones filosóficas, de ejecución. ¿Hice las 3 cosas del código hoy? ¿Sí o no? Nada más. Un registro de ejecución visible, físico, que muestre la cadena de días consecutivos donde mantuviste tu código. Jerry Seinfeld,
Cuando era un comediante joven intentando construir el hábito de escribir material nuevo todos los días, usaba un calendario físico enorme en su pared. Cada día que escribía, marcaba una décima roja grande sobre el cuadro de ese día. Con el tiempo, la cadena de X se volvía visible y motivante. Pero no porque la cadena produjera motivación, sino porque rompería la cadena requería una decisión consciente de hacerlo. Y esa fricción extra era suficiente para mantenerla. Tu trabajo esta semana es establecer esa cadena. 7 días, 3 comportamientos, todos los días, sin excepciones. La semana 1 no se trata de rendimiento, se trata de identidad. Cada día que mantienes tu código, te estás diciendo a ti mismo que eres el tipo de persona que mantiene su código. Esa identidad, construida un día a la vez, se vuelve el activo más valioso que posees. Como dijo el escritor James Clear, cuyo libro Hábitos Atómicos es la investigación más completa sobre la formación de hábitos publicada en la última década. Cada acción es un voto para el tipo de persona que quieres ser. Los votos individuales no cambian la elección. La acumulación de votos en el tiempo determina quién gana siendo. Esta semana estás emitiendo tus primeros votos. Que sean claros, que sean consistentes y que sean completamente no negociables. Capítulo 5. La arquitectura del hábito, días 8 al 14. La segunda semana es donde la mayoría de los programas de cambio colapsan. El entusiasmo inicial de la semana 1 se ha evaporado. La novedad desapareció. El trabajo sigue siendo difícil. Las recompensas visibles todavía no llegaron. Y la mente, buscando comodidad, empieza a construir argumentos elaborados para por qué una pausa de un día no importa realmente. Esa pausa importa más de lo que crees. Y voy a explicarte por qué con precisión científica. Charles Duhigg, periodista del New York Times y autor de El poder del hábito, popularizó el modelo que los neurocientíficos llaman el loop del hábito. Es un circuito de 3 elementos que funciona en el cerebro de manera automática una vez que está establecido. El primer elemento es la señal, el trigger, el disparador ambiental o interno que activa el comportamiento. El segundo es la rutina, el comportamiento en sí mismo. El tercero es la recompensa, el beneficio que el cerebro obtiene y que hace que quiera repetir el comportamiento. La señal puede ser casi cualquier cosa. Una hora del día, un lugar específico, una emoción particular, una secuencia de eventos, el olor del café de la mañana, el sonido de la alarma, el momento en que te sientas a tu escritorio. Cualquier cosa que precede consistentemente al comportamiento comienza a funcionar como señal. La recompensa no tiene que ser grande. De hecho, las investigaciones muestran que las recompensas pequeñas e inmediatas son más efectivas para el aprendizaje de hábitos que las recompensas grandes y tardías. Esto parece contraintuitivo hasta que entiendes la biología. El sistema de dopamina responde a la predicción de recompensa, no a la magnitud de la recompensa. Una recompensa pequeña que ocurre consistentemente después del comportamiento entrena el sistema de predicción de recompensa más eficientemente que una recompensa grande que llega meses después. Esta semana vas a diseñar deliberadamente el loop del hábito para cada uno de tus 3 comportamientos del código. Para cada uno define qué señal va a dispararlo, cuándo exactamente, dónde exactamente, inmediatamente después de qué. Cuanto más específica sea la señal, más fuerte será el loop. Haré mi trabajo importante, no tiene señal. A las 6:15 de la mañana, inmediatamente después de terminar mi café, antes de abrir cualquier pantalla. Trabajaré en mi proyecto durante 25 minutos. Tiene señal precisa, contexto preciso, duración precisa. Para la recompensa, diseña algo pequeño que ocurra inmediatamente después. No una recompensa que te des después si lo hiciste bien durante la semana. Algo que ocurre en los 90 segundos que siguen al comportamiento. Puede ser tan simple como marcar la décima en tu registro de ejecución, que libera una pequeña dosis de dopamina por el cierre visual, o prepararte tu bebida favorita después del entrenamiento, o 5 minutos de algo que disfrutes genuinamente después de los 20 minutos de trabajo profundo. La recompensa debe ser específica, inmediata y genuinamente placentera, no simulada, no forzada. Algo que tu sistema límbico reconozca como valioso. Ahora hay algo más que ocurre durante la segunda semana que necesitas anticipar para no confundirlo con fracaso. Se llama la extinción de la novedad.
y es el momento donde el nuevo comportamiento deja de producir la pequeña emoción que producía durante los primeros días. Cuando algo es nuevo, el cerebro le presta atención extra. Cuando deja de ser nuevo, esa atención extra desaparece. Y muchas personas interpretan esa desaparición como evidencia de que el hábito no es para ellas. No lo es. Es evidencia de que el hábito está funcionando. Porque el objetivo no es que se sienta emocionante. El objetivo es que se sienta normal. La normalidad es el estado que precede a la automatización. Y la automatización es el único estado donde la disciplina existe sin costo. V.J. Fogg, investigador de Stanford y uno de los científicos del comportamiento más influyentes del mundo, pasó décadas estudiando cómo se forman los hábitos y llegó a una conclusión que inicialmente sorprende porque contradice casi todo lo que la cultura popular dice sobre el cambio de comportamiento. Los hábitos no se forman a través del esfuerzo y la repetición. Se forman a través de la emoción, no la emoción grande y dramática de la motivación. La emoción pequeña e inmediata que experimenta tu cerebro cuando ejecutas el comportamiento correctamente. Una microsatisfacción, una sensación de competencia, la pequeña victoria de haber hecho lo que dijiste que harías. Esa microemoción, repetida suficientes veces, es lo que entrena al cerebro a querer repetir el comportamiento. Es lo que convierte la acción deliberada en hábito automático. Por eso Fogg dice que los hábitos pequeños son más poderosos que los grandes. No porque el impacto de la acción sea mayor cuando es pequeña, sino porque la emoción de éxito que producen es más consistente. Y es esa consistencia emocional la que construye el loop neurológico. Tu trabajo esta semana es prestar atención a esas microemociones, no ignorarlas como si fueran insignificantes, amplificarlas deliberadamente. Cuando completes uno de tus 3 comportamientos, tómate 3 segundos para registrar conscientemente que lo hiciste. No con arrogancia, con la simple satisfacción de alguien que hizo lo que dijo que haría. Esa pausa de 3 segundos es la siembra de la recompensa que entrena el loop. Capítulo 6. Cuando todo falla. Días 15 al 21. La tercera semana es la más honesta de todo el proceso. Es la semana donde el programa de 30 días se divide en 2 grupos de personas con una claridad brutal. El primero es el grupo que falla en alguno de sus compromisos. Se siente terrible al respecto. Concluye que no tiene la disciplina necesaria y abandona. El segundo es el grupo que falla en alguno de sus compromisos. Lo registra honestamente. Entiende exactamente por qué falló y vuelve al día siguiente sin drama. La diferencia entre esos 2 grupos no es la disciplina, es la relación con el fallo. Y hay algo que necesito decirte aquí que quizás sea la cosa más importante de todo este programa. La perfección es el enemigo de la disciplina, no su expresión. La persona que busca una racha perfecta de 30 días y abandona el día que falla, es la persona que confundió la disciplina con el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es simplemente el miedo al fallo con un traje de alta exigencia. La disciplina real no se mide en rachas perfectas, se mide en la velocidad y consistencia con que vuelves después de un fallo. V.J. Fogg tiene un principio que llama Never Miss Twice. Nunca falles 2 veces seguidas. No porque fallar una vez sea aceptable como estándar, sino porque fallar una vez es humano e inevitable, y lo que determina si eres disciplinado es si vuelves al día siguiente o si dejas que una falla se convierta en un patrón. La investigación de Philippa Lally en el University College London, que produjo el estudio más riguroso sobre la formación de hábitos que existe, mostró algo que la cultura popular de los hábitos frecuentemente distorsiona. El tiempo promedio para que un hábito se automatice es de 66 días, no 21 como se repetía popularmente. Pero más importante aún, Lally encontró que fallar ocasionalmente durante el proceso de formación del hábito no impactaba significativamente el tiempo de automatización. Los fallos aislados no rompen el proceso, el abandono lo rompe. En esta semana, cuando inevitablemente encuentres resistencia, cuando los días sean difíciles y el código se sienta pesado, quiero que practiques lo que voy a llamar el protocolo de recuperación de 24 horas. Funciona así. Cuando falles en alguno de tus compromisos, tienes exactamente 24 horas para hacer 3 cosas. Primero, registrar honestamente qué falló y por qué. No con juicio, con la objetividad de un científico que analiza datos. Segundo, identificar qué cambio específico en el sistema o en el ambiente podría prevenir que ese mismo fallo ocurra en las mismas circunstancias. Tercero,
recabar al día siguiente con una ejecución deliberadamente limpia y sin llevar el peso emocional del día anterior. El objetivo del protocolo no es eliminar los fallos, es eliminar la espiral de fallos. La primera falla es información. La segunda falla seguida de la primera, si ocurre en las mismas circunstancias sin haber hecho nada diferente, es un patrón. Y los patrones requieren intervención en el sistema, no más fuerza de voluntad. Hay una tradición en el budismo zen que los maestros samurái estudiaban profundamente y que es perfectamente aplicable aquí. Se llama Shoshin, la mente del principiante. Es la capacidad de aproximarse a cada día, cada práctica, cada ejecución, con la misma frescura y apertura de alguien que lo hace por primera vez. Sin el peso del ayer, sin la expectativa del mañana. Solo la ejecución de hoy. La mente del principiante no es ingenuidad. Es la sofisticación de alguien que entiende que el presente es el único lugar donde la disciplina puede ocurrir. No en el ayer que ya pasó, no en el mañana que no ha llegado. En este día, en esta ejecución, en este momento. La semana 3 también es el momento de hacer tu primera evaluación de sistema. No de motivación, de sistema. Hazte estas 4 preguntas con honestidad. ¿Están mis señales de hábito lo suficientemente específicas para dispararse automáticamente? ¿O son suficientemente vagas para que pueda evadirlas cuando no quiero ejecutar? ¿Están mis recompensas ocurriendo inmediatamente después de la ejecución? ¿O son tan tardías que el cerebro no está haciendo la conexión? ¿Hay elementos en mi ambiente físico que están facilitando el comportamiento incorrecto o dificultando el correcto? Y si es así, ¿qué cambio de ambiente específico puede corregirlos? Mis 3 comportamientos del código son genuinamente los 3 que más impacto tienen. ¿O me dejé llevar por lo que suena impresionante en lugar de lo que realmente mueve la aguja? Las respuestas a esas 4 preguntas son más valiosas que cualquier aumento en fuerza de voluntad, porque te dicen dónde el sistema falla, no dónde falla el carácter. Y los sistemas se pueden arreglar. El carácter, cuando se usa como explicación del fracaso, es una trampa sin salida. Capítulo 7. El estado de flujo como disciplina. Días 22 al 28. Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo húngaro-americano que pasó décadas estudiando la experiencia óptima del ser humano, identificó y nombró un estado que los atletas de élite, los artistas, los cirujanos, los músicos virtuosos, y cualquier persona que ha alcanzado el dominio profundo en cualquier campo, describe de manera consistente. Lo llamó flujo. El flujo es el estado donde el desafío de la tarea y el nivel de habilidad del ejecutante están en equilibrio perfecto. No tan fácil que aburra, no tan difícil que abrume. En el punto exacto donde la concentración se vuelve total, el tiempo se distorsiona, el yo consciente desaparece, y la ejecución ocurre con una fluidez y calidad que en cualquier otro estado no sería posible. Lo que Csikszentmihalyi también descubrió, y esto es lo que cambia la comprensión de la disciplina fundamentalmente, es que el flujo no ocurre por accidente, ocurre por diseño. Las personas que acceden al flujo regularmente son las que han construido sus vidas y sus entornos de manera que las condiciones para el flujo se producen de manera consistente. Y las condiciones para el flujo son exactamente las condiciones que una disciplina de 30 días construye si se diseña correctamente. Primero, el flujo requiere metas claras. No puedes entrar en flujo haciendo algo vago. La claridad del objetivo es la que le dice al sistema nervioso en qué concentrar toda su atención. Segundo, el flujo requiere retroalimentación inmediata. El cerebro necesita saber momento a momento si está avanzando o no. Las tareas con retroalimentación tardía son las más difíciles de ejecutar en flujo, porque el sistema de atención pierde la señal de dirección. Tercero, el flujo requiere la eliminación de distracciones, no la reducción, la eliminación. El flujo es un estado de atención total y cualquier interrupción, por pequeña que sea, lo rompe y requiere entre 20 y 25 minutos para reconstruirlo. Cuarto, el flujo requiere el equilibrio desafío-habilidad. Si la tarea está por debajo de tu nivel de habilidad, te aburres. Si está por encima, te angustias. Solo en el punto de equilibrio, que Csikszentmihalyi llamó el canal del flujo, ocurre la experiencia óptima. Esta semana vas a añadir a tus 3 comportamientos del código un cuarto elemento: la sesión de flujo diaria. No necesita ser larga, 25 a 90 minutos, dependiendo de tu capacidad actual de concentración profunda.
Pero durante esa sesión, las condiciones del flujo deben ser totales. Teléfono no solo en silencio, apagado o en otra habitación. Notificaciones de computadora desactivadas. Espacio físico claro. Meta específica para la sesión definida por escrito antes de comenzar. Cronómetro corriendo. Nada más. La primera vez que hagas esto, probablemente no entrarás en flujo. Tu cerebro no está acostumbrado a esa calidad de atención sin interrupciones. Ha sido entrenado durante años para operar en el modo fragmentado de la notificación constante. Necesita tiempo para reaprender la concentración profunda como necesitaría tiempo para recuperar la condición física después de años de sedentarismo. Pero con práctica diaria, la sesión de flujo se vuelve el periodo más productivo y más satisfactorio de tu día. Y algo notable comienza a ocurrir. La disciplina deja de sentirse como esfuerzo. En el flujo, la acción es intrínsecamente recompensante. Haces la cosa porque la cosa se siente bien mientras la haces. No porque esperas que te recompensen después de hacerla. Eso es el estado al que apunta toda la arquitectura de hábitos que hemos construido. No la disciplina que duele, la disciplina que fluye. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, describe esto con una frase que me parece perfecta. La maestría requiere miles de horas de práctica deliberada, pero produce algo que trasciende la práctica. La capacidad de operar con gracia, donde antes había esfuerzo. Esa gracia no es un regalo. Es el resultado compuesto de cada día que mantuviste tu código cuando no querías, de cada sesión de flujo que protegiste, de cada fallo del que volviste sin drama, de cada pequeño voto emitido para la persona que elegiste convertirte. En la semana 4, esa gracia empieza a hacerse visible. Capítulo 8. El día 30 y lo que viene después. Has llegado al día 30. Pero antes de hablar de lo que significa ese punto de llegada, necesito decirte algo sobre lo que no significa. El día 30 no es el día en que tu disciplina está construida, es el día en que está en construcción. La diferencia parece semántica, no lo es. Philippa Lally mostró que los hábitos toman en promedio 66 días para automatizarse. 30 días es aproximadamente la mitad del camino hacia la automatización. Eso no lo hace inútil, todo lo contrario, porque los primeros 30 días son los más difíciles. Son los que requieren más esfuerzo consciente, más deliberación, más uso de la corteza prefrontal. Después de los 30 días, el proceso se vuelve progresivamente más fácil porque las rutas neurológicas asociadas al comportamiento están parcialmente establecidas. Lo que sí puedes celebrar genuinamente en el día 30 es algo más valioso que cualquier resultado externo que hayas producido. Puedes celebrar la evidencia de que eres el tipo de persona que mantiene sus compromisos. Que cuando decides hacer algo, lo haces. Que la versión de ti que prometió 30 días de disciplina y la versión de ti que llegó al día 30 son la misma persona. Esa congruencia entre quien dices ser y quien demuestras ser con tus acciones es la base de la autoestima real. No la autoestima que se construye diciéndote que eres especial, la que se construye demostrándote, con evidencia acumulada, que cuando haces un compromiso contigo mismo, lo cumples. Eso lo cambia todo. No solo los hábitos que construiste, tu relación con tu propia palabra. Y esa relación, una vez establecida con claridad, se extiende a todos los dominios de tu vida. Porque comienzas a hacer solo los compromisos que sabes que cumplirás. Y comienzas a cumplir todos los compromisos que haces. Ahora, ¿qué sigue después del día 30? La respuesta estoica sería: el día 31 es exactamente como el día 1. La práctica continúa. El código se mantiene. El flujo se protege. El registro de ejecución continúa. No porque el periodo de los 30 días no importó, sino porque la disciplina no es un proyecto con fecha de finalización. Es una práctica sin fin, como la respiración, como la atención, como el amor. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones cada mañana no porque hubiera alcanzado un nivel de desarrollo filosófico donde ya no lo necesitaba. Lo hacía precisamente porque entendía que ningún nivel de desarrollo filosófico elimina la necesidad de la práctica diaria. Era emperador del imperio romano más poderoso de su tiempo y seguía necesitando recordarse cada mañana cómo quería vivir ese día. Tú también siempre lo necesitarás. Y eso no es una debilidad. Es la condición necesaria de una vida vivida con intención en lugar de por defecto. Después del día 30, el programa evoluciona en 3 direcciones posibles.
y tú decides cuál de ellas tomar basándote en lo que la primera ronda de 30 días te enseñó sobre ti mismo. La primera dirección es la expansión. Mantener los 3 comportamientos del código y añadir 1 o 2 nuevos que el tiempo liberado y la energía recuperada por la disciplina construida ahora hacen posibles. No lo que suena ambicioso, lo que genuinamente mueve la aguja más importante de tu vida. La segunda dirección es la profundización. Mantener exactamente los mismos comportamientos y trabajar durante los próximos 30 días en elevar la calidad de cada uno. No más disciplina, sino mejor disciplina. No más sesiones de flujo, sino sesiones de flujo más profundas y consistentes. La tercera dirección es la consolidación. Si los 30 días revelaron que algunos de los comportamientos no eran los correctos, esta es la oportunidad de revisarlos con la claridad que solo la experiencia produce y establecer el segundo ciclo de 30 días con una versión más precisa y auténtica del código. Ninguna de esas 3 direcciones es superior a las otras. Lo que sí es superior a todas es no hacer ninguna de ellas. El abandono después del día 30 es la trampa más elaborada que existe porque se disfraza de victoria. Llegaste al día 30, lo lograste. Ahora puedes relajarte. Y la relajación, que al principio parece bien ganada, se convierte en el primer paso de regreso a quien eras antes de que comenzara. La disciplina no tiene modo vacaciones, tiene modo recuperación, que es diferente. El modo recuperación reduce la intensidad, protege el descanso, permite que el sistema nervioso y el cuerpo físico se recuperen del esfuerzo. Pero mantiene el código, mantiene la identidad, mantiene la práctica, aunque en formato reducido. Porque la identidad que construiste en 30 días de disciplina es frágil todavía. Hermosa, real, tuya, pero frágil. Necesita al menos otros 30 días para volverse robusta, y otros 30 para volverse sólida. Y otros para volverse parte permanente de quien eres. El proceso nunca termina porque el proceso es la vida. Capítulo 9. Los 5 enemigos internos y cómo derrotarlos. Has construido el sistema. Tienes el código. Entiendes la neurología. Pero hay 5 enemigos que aparecerán con certeza a lo largo de este proceso y que necesitas reconocer con nombre y apellido porque un enemigo sin nombre es un enemigo que te puede sorprender. Un enemigo con nombre es uno que ya puedes anticipar y para el que puedes preparar una respuesta. El primer enemigo es el perfeccionismo. Ya lo mencionamos, pero merece su propia sección porque es el más sofisticado de todos. El perfeccionismo se disfraza de altos estándares. Se siente como exigencia admirable, pero su efecto es siempre el mismo: la parálisis antes de comenzar o el abandono ante el primer fallo. La respuesta al perfeccionismo no es bajar los estándares, es cambiar la métrica. En lugar de medir si lo hiciste perfectamente, mide si lo hiciste. El hecho de hacerlo imperfectamente es infinitamente superior al hecho de no hacerlo en espera de condiciones perfectas que nunca llegan. El segundo enemigo es la comparación social. En la era de las redes sociales, la comparación social alcanza intensidades que ninguna generación anterior de humanos experimentó. Ves los resultados de otros sin su proceso, su punto de llegada sin su punto de partida, sus victorias sin sus fallos invisibles. Y tu cerebro, diseñado para la comparación social como mecanismo de evaluación del estatus tribal, interpreta esa información distorsionada como si fuera representativa. La respuesta a la comparación social es convertirla en datos, no en veredicto. Usar lo que otros han logrado como evidencia de lo que es posible, no como evidencia de lo que tú no eres. Y mantener tu métrica principal siendo tu propio récord anterior. El tercer enemigo es la saciedad prematura. Cuando los primeros resultados de tu disciplina se vuelven visibles, hay un periodo de peligro particular donde el progreso se convierte en razón para relajar el proceso que lo produjo. Ya mejoré suficiente, ya logré algo, puedo tomarme un respiro. Ese respiro, si implica suspender el código, no es recuperación, es el inicio del retroceso. Los resultados son el producto del proceso. Suspender el proceso mientras se disfrutan los resultados es cortar el árbol mientras se come la fruta. El cuarto enemigo es la sobreexpansión, el opuesto igualmente peligroso de la saciedad prematura. Cuando los primeros resultados llegan, algunos experimentan no el deseo de relajarse, sino el deseo de acelerar demasiado, de añadir 10 nuevos hábitos, de duplicar la intensidad, de convertir el proceso sostenible en una sprint insostenible.
El resultado es el agotamiento del sistema y el colapso que sigue inevitablemente. El Kaizen dice un 1% al día, no el 20% esta semana y el 0 la siguiente. El quinto enemigo es el más antiguo y el más difícil. Se llama el yo que quiere permanecer igual. No es pereza, no es miedo al fracaso. Es algo más profundo, el sistema de identidad del cerebro, que interpreta el cambio en los comportamientos como una amenaza a la coherencia del yo. Tu cerebro tiene una historia sobre quién eres, y cuando tu comportamiento empieza a contradecir esa historia, el cerebro genera resistencia para restablecer la coherencia. Si tu historia es que eres alguien que no termina lo que empieza, terminar el programa de 30 días contradice esa historia, y el cerebro, irónica y perversamente, trabajará para restablecer la historia conocida. La respuesta a este quinto enemigo es la reescritura deliberada de la narrativa de identidad. No esperar a que los comportamientos cambien la identidad. Decidir activamente que la identidad ya cambió. Decirte, con convicción y frecuencia, que eres una persona disciplinada. Que eres una persona que mantiene sus compromisos. Que eres una persona que hace lo difícil cuando es necesario. No como afirmación vacía, como declaración de la dirección en que estás viajando y que ya ha comenzado. La identidad que declaras precede a la identidad que demuestras. Y la identidad que demuestras, con el tiempo y la repetición suficiente, se convierte en la identidad que eres. Capítulo 10. La disciplina como filosofía de vida. Hemos hablado de 30 días, de comportamientos específicos, de loops de hábitos y señales y recompensas, de neuroquímica y sistemas límbicos y ventanas de 5 segundos. Todo eso es importante. Es la mecánica, pero la mecánica sin filosofía es solo técnica. Y la técnica sin filosofía no tiene el tipo de raíces profundas que sobreviven las tormentas. Los estoicos entendían que la disciplina no era una herramienta para lograr objetivos. Era la expresión de una manera de relacionarse con la vida que producía. Como consecuencia natural, la excelencia en lo que uno hacía. La disciplina para ellos no era el medio hacia el fin, era el fin en sí mismo, porque vivir con disciplina era vivir en acuerdo con la naturaleza racional del ser humano. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que he releído cientos de veces y que cada vez me parece más profundo. Muy poco se necesita para una vida feliz. Todo está dentro de ti mismo, en tu manera de pensar, no dentro de tus circunstancias. Dentro de tu manera de pensar, en tu relación con lo que ocurre, en la calidad de tu atención y tu respuesta. La disciplina estoica no era sobre hacer más, era sobre estar completamente presente en lo que se hace, sobre no desperdiciar ni un momento de la única vida que se tiene, sobre reconocer que el tiempo es el recurso más escaso y no renovable que existe, y que la disciplina es simplemente la práctica de honrarlo. El samurái japonés llevaba una conciencia de la muerte llamada memento mori. Recuerda que morirás, no como depresión, sino como clarificador. Cuando sabes que el tiempo es finito, cuando vives con esa conciencia en lugar de actuar como si fueras a vivir para siempre, las decisiones de cómo usas cada hora adquieren un peso diferente. La pereza no desaparece, pero su costo se vuelve visible. Steve Jobs, en su famoso discurso de graduación en Stanford en 2005, dijo algo que sintetiza esta filosofía perfectamente. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de la vida. Porque casi todo, las expectativas externas, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, estas cosas simplemente caen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. La disciplina como filosofía de vida no es la disciplina del esclavo que obedece reglas que le fueron impuestas. Es la disciplina del artista que protege su tiempo y su atención, porque sabe que en esa protección reside la posibilidad de hacer lo que vino a hacer a este mundo. Cada persona tiene algo que vino a hacer, no en el sentido místico de un destino predeterminado, en el sentido muy práctico de que cada uno de nosotros tiene capacidades, perspectivas, experiencias y valores únicos que, cuando se expresan con plena dedicación, producen algo que el mundo necesita y que nadie más puede producir de la misma manera. La disciplina es la práctica de honrar eso, de no desperdiciar esa posibilidad en la distracción, en la comodidad, en la postergación indefinida, de apostar, con tus acciones cotidianas,
que tu contribución posible merece el trabajo que requiere producirla. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis incluyendo Auschwitz y Dachau, y que fundó la logoterapia a partir de esa experiencia, escribió en El hombre en busca de sentido algo que es aplicable aquí de una manera que trasciende el contexto donde fue escrito. Al que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu porqué no tiene que ser grandioso, no tiene que ser heroico, solo tiene que ser genuinamente tuyo, real, conectado a lo que realmente te importa, y a las personas a las que realmente amas, y al mundo que genuinamente quieres dejar cuando ya no estés. Cuando ese porqué está claro, la disciplina no es un sacrificio, es la respuesta más natural del mundo. Epílogo. Tu primer día. Hay una paradoja final que quiero dejarte y que resume todo lo que hemos explorado juntos. La disciplina de hierro que construiste en 30 días, la voluntad inquebrantable, el sistema de hábitos automatizado, la filosofía estoica y samurái que sostiene todo lo demás, toda esa estructura poderosa e importante, comienza en el momento más pequeño e insignificante posible. No en una gran decisión, no en un momento épico de revelación. En el próximo momento donde tienes que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Ese momento llegará hoy, llegará mañana, llegará la semana que viene, llegará cuando estés cansado y cuando tengas miedo, y cuando el mundo te diga que ya fue suficiente. Y en ese momento tendrás lo que necesitas para elegir diferente. No porque seas diferente, sino porque sabes algo que antes no sabías. Sabes que el cerebro tiene una ventana de 5 segundos antes de que el sistema límbico intervenga. Sabes que la señal dispara la rutina que produce la recompensa. Sabes que cada fallo es información y no veredicto. Sabes que la identidad se construye un voto a la vez. Sabes que el flujo espera en el otro lado de la atención completa. Sabes que la disciplina no es sobre sentirte motivado. Es sobre hacer lo correcto cuando no te sientes motivado. Y eso, repetido suficientes veces, se convierte en quien eres. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza.